Hola, ¿cómo estamos? A ver, entonces vamos a explicar el desarrollo de un ejercicio similar al de la actividad integradora, ¿ok? Que tiene que ver con el flujo de caja. Si se dan cuenta, el ejercicio tiene la misma literatura. Le he incrementado lo que está de rojo, que también ya está incrementado en la actividad integradora, y le he cambiado valores y porcentajes. Pero de ahí el desarrollo es exactamente el mismo. Entonces me dice, para el primer semestre del 2025, el área de ventas planea ventas de 20.000 unidades para enero, con un crecimiento mensual del 10%, manteniendo el precio constante durante el cuatrimestre de $20 y reduciendo los últimos 2 meses en un 5% ya que es un producto estacional. Considere que en octubre, noviembre y diciembre del año anterior se vendieron 15.000 unidades a un precio promedio de $18. Las cobranzas asociadas a las ventas pronosticadas tienen una política que del 70%, el 60% es al contado y el resto a 60 días fecha factura. Mientras que el 30% restante es el 100% a 90 días. Los meses anteriores de noviembre y diciembre tuvieron la misma política de ventas y cobranzas. La contribución marginal es del 30% con política de stock de 60 días y con política de cobranzas 60% al contado y 40% a 30 días fecha factura. La caja al 1 de enero es de $70.000. ¿Ok? Vamos a hacerlo por parte. Tenemos acá un cuadro de color verde en el cual tenemos la primera parte para ver el desarrollo de las ventas como tal. Y luego vamos a hacer los flujos de cobros y los flujos de pagos respectivamente. En este caso en las ventas, tenemos que me dice que para el primer semestre del 2025 el área de ventas planea ventas de 20.000 unidades para enero. Entonces en enero ponemos 20.000 unidades y me dice con un crecimiento mensual del 10%. Por acá ponemos el porcentaje para poder enlazar luego pues el incremento de cada mes. Para febrero serán entonces los mismos 20.000 de enero, pero con el incremento de ese 10%. O sea, multiplicamos por 1 más el 10%, que es lo mismo que multiplicar por 1,10. Fijamos esta tasa de crecimiento, porque la voy a usar también para marzo y para abril. En febrero serían 22.000 unidades, en marzo serían 24.200, en abril serían 26.620. Mayo y junio respectivamente, ¿no? Esto respecto a las unidades vendidas, de ahí tenemos que ver el tema del precio. Me dice, manteniendo el precio constante durante el cuatrimestre de $20, primer cuatrimestre son los 4 primeros meses, $20 es el precio de enero, de febrero, de marzo y de abril. Reduciendo los últimos 2 meses un 5% ya que es un producto estacional. Entonces el precio se va a reducir en un 5% para los 2 últimos meses del semestre, ¿no? De mayo y de junio. Entonces acá sería al revés, $20 lo multiplicamos por 1 menos el 5% para reflejar esa reducción del 5%. Asimismo, fijamos bueno, en este caso no importa fijar la tasa, ¿por qué? Porque este va a ser el precio que se disminuyó en mayo y en junio, los 2 últimos meses, el mismo valor, la misma disminución. No estamos haciendo 5% menos en junio y aparte, perdón, 5% menos en mayo y aparte 5% menos de lo que estaba en mayo, no, sino que los 2 últimos meses los dejamos con el 5% menos. ¿Ok? Total de ventas sería entonces el tema de multiplicar las unidades vendidas por el precio. Tenemos ahí las unidades vendidas. Y me faltaría, me dice, considere que en octubre, noviembre y diciembre del año anterior se vendieron 15.000 unidades a un precio promedio de $18.
Esta información es importante porque eso fue lo que se vendió los últimos meses del año anterior, que aún para el flujo de cobro, alguna de esta parte lo recuperaré en enero, febrero y marzo, pues no, según como estén los siguientes datos. Entonces es importante tener esta información adicional, que es lo que yo, insisto, les he incrementado en el ejercicio y ya en plataforma está incrementado también. ¿Ok? Se hace la multiplicación entonces igual que de enero a junio. Ahí tenemos entonces el total de ventas. Vamos a ver ahora la siguiente parte. Me dice, las cobranzas asociadas a las ventas pronosticadas tienen una política que del 70%, el 60% es al contado y el resto a 60 días fecha factura. Mientras que el 30% restante es el 100% a 90 días. Comenzamos entonces con esta primera parte. Me va a decir que mis ventas, total de ventas, voy a poner acá para trabajar en un mismo cuadro. Copiamos el total de ventas del cuadro anterior. Ok, total de ventas. Los estoy copiando directamente. Esas son las ventas como tal ya calculadas anteriormente. Y de ahí vamos a ver cuánto es al contado, cuánto es a crédito 60 días, cuánto a crédito 90 días. Y luego pues también el tema de los cobros, ¿no? Entonces aquí hay dos partes importantes. Me dice que el 70% lo dividen en dos partes. 70% y 30%. 70% y 30%. El 30% me dice que es a 90 días. A 90 días. Mientras que este 70% está dividido una parte, el 60% de ese 70% es al contado. Y el resto a 60 días. Entonces el resto son los 40%. El 40% de ese 70%. ¿Ok? Esta puede ser un poco la parte un poco complicada. Ahí vayan revisando pues los porcentajes que ustedes tienen y lo dividen pues de esa manera. Entre estos dos, en mi caso es 70-30, tienen que dar 100. Y luego cuando divido contado esos 60 días, me tiene que dar pues también 100. Con los porcentajes que ustedes tienen en la tarea. ¿Ok? Ahora sí, yo en enero vendí $400,000. ¿Ok? Pero solamente de los 400,000, no todo lo cobré en ese mismo mes, sino que cobré el 70% y el 60%. O sea, cobré el 60% del 70% al contado. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Ok, vamos a fijarlo por acá. Listo. Febrero, una vez más hago lo mismo. De las ventas que tuve en febrero, lo multiplico por el 60%, fijo el porcentaje, y lo multiplico por el 70%, fijo el porcentaje. ¿Ya? Y esto lo deslizamos, son las ventas al contado. Tengo ventas a crédito a 60 días, o sea, de lo que vendí en enero, en 60 días cobré el 40% del 70%. Entonces, no lo recaudo ahora en enero mismo, tampoco en febrero porque esos 30 días, sino que recién en marzo lo recaudamos. ¿Ok? De las ventas, voy a las ventas. De las ventas lo multiplico por el 40%, fijo la tasa, y multiplico por 70%, fijo la tasa. ¿Ok? 112,000. Las ventas de enero fueron 400,000 y del 60 el 40% de ese 70% se lo recupera recién en marzo. Y así vamos con abril, mayo y junio. ¿Ok? De hecho, por acá tenemos otros meses que no lo pide la tarea, pero para cerrarlo sería hasta ahí, pues no, con las ventas que están proyectadas. Pero es importante para la tarea los datos del primer semestre nada más. Y me dice que entonces de estas ventas 400,000 que se vendieron en enero, el 30% son a 90 días. ¿Ok? Entonces 90 días no lo voy a cobrar en enero porque eso sería el contado. En febrero sería 30 días
cobrarlo en marzo serían 60 días, como tenemos lo anterior. Recién en abril estoy cobrando el 30% de las ventas de enero. 400.000 por 30% y fijamos. ¿Ok? Y esto pues también lo deslizamos. En este caso recaudaríamos hasta septiembre, que serían los 90 días cumplidos de las ventas de junio. ¿Ok? Por ahí vamos. Hasta ahí tendrían un poco el detalle de las ventas proyectadas para ese nuevo semestre. Sin embargo, aquí es donde vamos a considerar las ventas que hubieron en octubre, noviembre y diciembre. Y van a manejar, voy a hacer un cobros atrasados. Tengo acá, ¿no? Los meses anteriores de noviembre y diciembre tuvieron la misma política de ventas y cobranzas. ¿Ok? Entonces tengo que manejar los cobros como fueron en el tema de los cobros atrasados 60 días y los cobros atrasados a 90 días. Y lo que voy a manejar es, digamos, en febrero, bueno, las ventas de octubre, una parte fueron al contado, otra parte fueron a 60 días. Vamos a comenzar con los 60 días. Yo no lo cobro en octubre porque sería el contado. Yo no lo cobro en noviembre porque sería 30 días, sino que recién las cobro por acá en diciembre. Entonces esas ventas de 270.000 las multiplico, manejan el mismo, me decían, ¿no? La misma política. Entonces como fueron a 60 días, va a ser el 40% de ese 70%. Esa es la misma política de cómo fueron las ventas a 60 días. Ya, fijamos los porcentajes. Y me da pues aquí 75.600, que este no me interesa realmente, pero sí me interesa lo que en enero voy a cobrar de las ventas de noviembre y lo que en febrero voy a cobrar de las ventas de diciembre. ¿Ok? Asimismo con los cobros atrasados a 90 días. Yo en enero recién voy a cobrar las ventas de octubre. De los 270.000 que vendo en octubre, lo multiplico por el 30%. ¿Ok? Fijo ese porcentaje. Y ahí cobramos enero, febrero y marzo. Ya en marzo me terminan de pagar lo que vendí en diciembre. ¿Ok? Ahí tendríamos que añadir entonces esas cuentas, esos rubros, mejor dicho. De ahí el total de ingresos pues sería la suma. Cuidado, suman las ventas están en un apartado, por eso acá en la plantilla los tengo separado un poco. Lo que recaudo por ventas al contado, por ventas del año anterior y por ventas a crédito. ¿Ok? Por ahí estaría la información entonces. Hasta ahí tenemos lo que son las ventas como tal, las ventas, el presupuesto de cobro de las ventas realizadas. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer la parte de los pagos. Vamos entonces al cuadro de abajo y ahora tenemos que la contribución marginal es del 30% con política de stock de 60 días y con política de cobranzas 60% al contado y 40% a 30 días fecha factura. ¿Ok? Entonces aquí partimos una vez más de las ventas. Vamos a tomar las ventas del primer semestre. Están acá pues enlazadas. Aquí no son ventas en unidades, son ventas en dólares. ¿Ok? Porque vamos a ver el pago que se va a hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos las ventas. Me dice que la contribución marginal es del 30%. Ahora recordemos un poco el tema de ingresos menos costos es igual a la contribución marginal, margen de contribución. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, si el 70% ya es el margen de contribución, esta contribución marginal, entonces la diferencia era el costo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular 400.000 por ese 30%, fijamos,
Y eso es como quien dice la ganancia, ¿recuerdan? Cuando hicimos el tema de los costos variables y todo esto, con el margen de contribución, entonces ese sería el margen de contribución como tal, la contribución marginal. El costo tuvo que haber sido la diferencia. Entonces vamos a restar el ingreso total de ventas menos esa contribución marginal. ¿Ok? Para todos los meses lo mismo. Ya, me dice que la política de stock es de 60 días. Y con política de cobranzas, 60% al contado. Aquí es política de pago. Y con política de pago, 60% al contado y 40% a 30 días fecha factura. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo compro hoy día, digamos que en enero, yo voy a hacer las compras de las ventas que voy a tener en marzo. Porque yo ya estoy estoqueado, mi política de stock es 60 días, yo ya tengo stock para las ventas de enero y para las ventas de febrero. ¿Ok? Entonces ya en enero estaré comprando para las ventas de marzo. Ya, entonces esa parte es importante para que no se confundan con los rubros que deben ir, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en enero yo voy a comprar lo que necesito en marzo y tomo ese costo de ventas, lo que a mí me va a costar. No tomo las ventas porque eso es a un precio. Yo estoy tomando lo que compré la mercadería a un costo, ¿ok? Entonces las compras de enero van a ser lo que me vaya a costar en marzo. Lo que quiere decir que yo para tener febrero, yo tuve que haber comprado en diciembre. Y para tener en enero tuve que haber comprado en noviembre. ¿Ok? Asimismo, en febrero compro las que voy a necesitar en abril. En marzo compro las que necesito en mayo. Y en abril compro las que necesito en junio. ¿Ok? Y de ahí, como no tengo más meses, en teoría no necesito más stock, entonces estaría en 0 y 0 mayo y junio. Entonces estoy tomando, vean, estos valores a esa distancia. Porque esa política de stock es de 60 días. ¿Ok? Ahora, la política de pago es 60% al contado y el 40% a 30 días. O sea, veamos desde noviembre. Yo una parte de estas compras de noviembre las pagué al contado. O sea, el 60% de esas compras de noviembre fueron al contado. Fijamos. Y el 40% fue a crédito 30 días. O sea, por acá. En diciembre cobré el 40% de las ventas de noviembre. Si yo sumo 168 y 112, me dan 280, que son las ventas de noviembre. Entonces, con esa misma política, ponemos diciembre, se cobra el 60%, en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta el último, pero claro, como acá no hay compras, no hay pagos tampoco, ¿no? Al contado. Entonces, el 60% de la compra fue al contado. Y ese crédito va a ir por allá. Esto que tengo en enero es el pago que voy a hacer por el 40% que me dieron de crédito por las compras que hice en diciembre del año anterior. ¿Ok? Entonces así tenemos los diferentes ítems. ¿Ok? No necesitaría, pues en este caso, poner las ventas de noviembre y diciembre, porque esto me daría, pues, el stock de octubre, básicamente, las compras de octubre, pero no vamos a llegar a esa parte porque solamente necesitamos el semestre como tal. ¿Ok? Tenemos entonces el total de egresos, lo que sale de dinero es la suma de lo que voy a pagar al contado y lo que voy a pagar a crédito. Lo que voy a pagar al contado y a crédito, solamente esos dos ítems, no sumen el de compras de arriba, que era la base para hacer los cálculos de la recaudación, de la salida de dinero, mejor dicho.
¿Ok? Ya tenemos entonces el presupuesto de cobro, presupuesto de pago y vamos a hacer el flujo de caja, en este caso ya resumido. Para enero yo voy a tener ingresos de efectivo y voy a tomar los total de ingresos que tengo en mi cuadrito de acá de las ventas, 324.600, y esto vamos a tomarlo de enero a junio. ¿Ok? La salida de efectivo que va a haber es la política de pagos, total de egresos, estos 326.480. De enero a junio. ¿Ok? El saldo final va a ser con lo que inicio, saldo inicial, más lo que me ingresa, menos lo que va a salir. Hasta el fondo, ¿ok? Y de ahí, en enero me dicen que la caja, el efectivo al 1 de enero es de $70.000. Entonces esa caja es de $70.000. Ahí está pintada, ¿ok? Para febrero yo necesito un saldo inicial que es el final de enero. Entonces lo enlazo. El saldo inicial de febrero es el saldo inicial de febrero es el saldo final de enero. Y así también en marzo, el saldo inicial de marzo es el final de febrero. Así también en abril, el saldo inicial de abril es el final de marzo, mayo y junio. ¿Ok? Ahí estaría pues realizado este ejercicio. Y de ahí tocará pues hacer un poco el análisis. O sea, más que analizar es hacer el informe. Entonces ya en el informe que ustedes van a pasar en Word van a poner por parte, ¿no? Las ventas proyectadas se estiman de enero a junio de tanto. Aquí va a haber un total del semestre con las ventas de su tarea. Ya el precio promedio va a ser tanto. De ahí con la política de cobros la recaudación va a ser de tantos dólares. Una vez que ya usted copia y pega el cuadro en el Word, ya o lo presenta en Excel y hace pues el informe ahí pues en un cuadro de texto de Excel. Entonces va a poner que se recauda con las políticas del tanto por ciento, se recaudarían tanto. Y con las políticas de pago, con los pagos pendientes, bueno, ahí usted se alarga un poco en el tema del informe. ¿Ok? Y este sería el flujo final. Entonces, ahí les recomiendo que ustedes hagan este mismo ejercicio en sus archivos, tengan una estructura y ya teniéndolo todo como que formulado y adecuado, ya pues procedan a hacer con los valores de la tarea. Eso es todo, cualquier cosa me escriben.